Apreciados estudiantes, bienvenidos a la clase magistral de la Unidad 4, Tema 8, Hábitos y Técnicas de Estudio de la asignatura Fundamentos de la Neurociencia Educativa del tercer semestre de la carrera de Educación Básica. El objetivo general de esta clase es identificar los hábitos y técnicas de estudio que les resultan más eficaces a los estudiantes a la hora de aprender, de acuerdo con las particularidades de cada individuo, para que los estudiantes de educación básica puedan prepararse adecuadamente con las mejores estrategias de enseñanza. Empecemos. ¿Qué es un hábito? Un hábito es el resultado de una acción que repites frecuentemente de forma inconsciente. Los hábitos crean conexiones entre tus neuronas y se vuelve más fácil y eficiente ejecutar una acción repetida en el pasado que empezar una nueva. Esta es una de las razones por la que es difícil empezar un nuevo hábito y dejar viejos hábitos. Los hábitos de estudio son aquellas conductas que manifiestan y repite el estudiante regularmente al estudiar. Por otro lado, ¿qué es una técnica? Son esas herramientas que puede utilizar un alumno para facilitar el aprendizaje en la comprensión de un texto. Si se realiza periódicamente, se transforman en un hábito. Nos preguntamos, ¿qué ventajas traen los buenos hábitos de estudio? Número 1. Aumentan la cantidad de material que se puede aprender en una unidad de tiempo. 2. Reducen el número de repeticiones hasta su asimilación. 3. Reduce el tiempo que se dedica a una tarea específica. 4. Ayudan a distribuir el tiempo entre diversas actividades. 5. Ayudan a establecer tiempos para el descanso. 6. Ayudan a disminuir los niveles de estrés y ansiedad que producen ciertas actividades. 7. Evitan que se acumule la cantidad de trabajo. Las condiciones que favorecen los buenos hábitos de estudio. Primero, el ambiente. Al estudiar no se necesita un lugar enorme, pero sí un espacio donde tengas una silla y un escritorio donde tomar notas. El espacio debe ser tranquilo, libre de distracciones y ruido. Además, tener una temperatura, ventilación e iluminación adecuadas. Aislamiento. El lugar para estudiar debe estar alejado de distracciones, celulares, televisiones, juegos, etc. La temperatura. Se recomienda que el ambiente no sea ni frío ni excesivamente caliente. Lo ideal es que esté entre 20 y 22 grados centígrados. La ventilación. Siempre que sea posible, se recomienda estudiar con la ventana abierta o entreabierta. Iluminación. Se recomienda una iluminación natural para evitar el cansancio. Postura. Se recomienda ubicar el cuerpo con el tronco estirado y la espalda bien apoyada al respaldo de la silla. El libro, cuaderno, apuntes, computador deben estar ubicados a 30 centímetros de distancia. ¿Cómo se fomentan los buenos hábitos de estudio? Cada persona debe encontrar su método personal de estudio. Para ello debe contar con una planificación sencilla, realista, práctica, ajustada a la persona y al tiempo del que dispone para estudiar. Además, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Las asignaturas. Estudiar primero las asignaturas que sean más difíciles y luego las más fáciles. Se recomienda estudiar lo más difícil primero. Establecer un mínimo y un máximo de horas de estudio y distribuirlo para las asignaturas a estudiar e importancia de las tareas. También se debe planificar un tiempo para hacer otras actividades como compartir con amigos o distracciones. Tiempo de descanso. A los periodos de una hora de estudio les corresponde 5 minutos de descanso. No extenderse más tiempo porque se pierde la concentración. En cuanto a las técnicas de estudio, utilizar diferentes técnicas de estudio para mejorar el rendimiento y facilitar el proceso de memorización y estudio. Algunas de las técnicas de estudio más eficientes. Subrayar lo importante. Destaca las partes más significativas del texto usando colores. Antes de realizar el subrayado, se debe leer y comprender el texto. Realiza tus propios apuntes, resumir lo más importante con nuestras propias palabras para así recordarlo. Se debe identificar los conceptos clave. Los mapas mentales. Resume y organiza las ideas. Utiliza diagramas. Esquematiza la información. Las fichas de estudio. Se usa para asimilar datos concretos como fechas, números, vocabulario, entre otros. Ejercicios y casos prácticos. Realizar ejercicios o resolver casos prácticos son muy útiles para asimilar la teoría de manera más sencilla.
Es útil para asignaturas que muestren problemas de números. Test. Aplicamos pruebas, permite comprobar en qué área estamos bien y en cuál nos falta aprender. Se debe identificar también los conceptos clave. Lluvia de ideas. Es muy útil para tareas en grupo. Tener diferentes ideas y perspectivas ayuda a resolver dudas y llegar al fondo de la asignatura previo a la preparación de un examen. Reglas mnemotécnicas. Ayuda a memorizar listas y conjuntos asociando conceptos con otros que sean más familiares. Por ejemplo, la palabra con, carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. El método LOSI consiste en imaginar un itinerario compuesto de un cierto número de lugares en un entorno familiar. El término LOSI es una palabra latina que significa de los lugares y es el nombre que le dio Cicerón, el cual usaba para memorizar los discursos que iba a dar ante el Senado romano. El método del cuento o del relato consiste en improvisar un cuento a partir de las cosas que pretendo almacenar en mi memoria, de modo que al rememorar la aventura vayan apareciendo los diversos elementos que hayan sido enlazados. Como conclusiones de esta clase magistral, tenemos que reconocer varios hábitos y técnicas de estudio. Permite identificar cuáles son más útiles de acuerdo con un estilo de aprendizaje. A su vez, conocer sobre diferentes opciones permite adquirir dichas habilidades poco a poco. Muchas gracias.